Valenciano, Enrique Beltrán, buenas noches. Buenas noches. Gracias por haber venido desde Valencia. Y el senador del Partido Popular, Alberto Ruiz Gallardón. Buenas noches. Muy buenas noches. Que por cierto es usted de la carrera fiscal. Soy de la carrera fiscal, efectivamente. Aunque comentábamos antes, en el programa, que tuve poco tiempo para ejercer, escasamente unas semanas o 2 meses, pero somos compañeros acá. Hablamos inmediatamente de ese asunto después de recapitular, de situarnos de lo que ha sido esta historia y las principales declaraciones de este asunto. El caso Naseiro. Esos son los trazos principales. A Rosendo Naseiro, responsable de finanzas del Partido Popular, la policía le sorprendió en chándal en la cocina de su casa. A la misma hora eran detenidos el concejal valenciano Salvador Palop y otras 4 personas. A los compañeros de partido de Naseiro, la decisión del juez Manglano, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, le sorprendía con las maletas de las vacaciones a medio hacer. El recién estrenado presidente del Partido Popular se sentía ya en Canarias a salvo del tumulto de las últimas semanas. Detenidos, aislados, sometidos a interrogatorios maratonianos, los responsables del Partido Popular no pudieron aguantar la presión. Nosotros estamos crecientemente preocupados y sorprendidos por la desproporción que caracteriza todas las actuaciones del juez Manglano. Desproporción, en primer lugar, en la aplicación de unos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que están claramente reservados por el legislador para supuestos de terrorismo. El juez Luis Manglano se encontraba en el punto de mira de las iras del Partido Popular, pero él mantenía las detenciones, la incomunicación, los interrogatorios. Algo importante se estaba librando en plena Semana Santa, en un despacho de los juzgados valencianos por un juez joven, progresista y de repente famoso. La trascendencia pública no procede de los hechos, sino de la imagen y de la característica pública de los que lo integran. Esta misma detención se produce con otras personas, posiblemente, y aquí no se habría enterado nadie ni estarían ustedes. Sino la publicidad viene determinada por el tipo de personas y su imagen pública como cargos políticos que son. Se mantiene el secreto del sumario, pero el propio abogado de Palop habla de cohecho, un delito que consiste en sobornar a un funcionario. Más tarde se mencionarán otras figuras delictivas. Los representantes de las investigaciones judiciales cierran filas en torno a su independencia y legalidad. Aquí no hay ninguna maniobra política. Este asunto ha empezado, y digámoslo con todas las palabras, a iniciarse antes de que el asunto de Juan Guerra saliera a la prensa. Este asunto ha incluso empezado casi paralelamente en el tiempo a otros asuntos que se llevan por posibles cohechos en la Comunidad Valenciana. Y por lo tanto, todo lo que se está diciendo y todo lo que se está insinuando son auténticas mentiras y verdaderos insultos a la justicia. Un hombre menudo, redondo, sacado del campo gallego y adentrado en negocios muy diversos, se convertía así en el nombre de la Semana Santa. Rosendo Naseiro, amigo y paisano de Manuel Fraga, la persona que le confió las finanzas del Partido Popular antes de que José María Aznar le ratificara en el cargo. El propio presidente del partido tenía que interrumpir sus vacaciones. En relación con la situación que se ha vivido estos días, se destacan, a mi juicio, 3 notas. La de una situación excepcional, aplicable preferentemente a terroristas y bandas organizadas de narcotraficantes. El agotamiento psicológico de los interrogados para conseguir así sus declaraciones y un significativo afán publicitario. Los encausados quedan en libertad provisional a medida que concluyen sus exhaustivas declaraciones, pero el caso ha cobrado cada día mayor relevancia. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por mayoría, ratifica la actuación del juez Manglano, y aunque Fraga vuelve a calificarla como inquisitorial, secreta y sin garantías, el propio PP acepta su legalidad. Estoy a disposición enteramente y estoy convencido de que vamos a ganar las próximas elecciones. Naseiro ha dejado de ser responsable de las finanzas del partido. Palop ha pedido la baja de su militancia y el juez Manglano cierra el caso y lo remite a la Sala Segunda del Supremo. Es la última sorpresa. Entre los posibles inculpados se encuentra un diputado, el anterior tesorero del Partido Popular, Ángel Sanchís. El PP ha dispuesto una investigación interna y ha pedido una comisión especial en el Parlamento. La mayoría remitirá el caso a la Comisión del Estatuto del Diputado y al Tribunal de Cuentas. Pero se alzan otras voces. Este es un caso exclusivo de la justicia. Lo ha dicho el propio vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial.
Fiscal Enrique Beltrán, unas preguntas, algunas precisiones sobre esas informaciones. Este resumen que hemos elaborado a partir de las informaciones periodísticas, lo que se ha denominado filtraciones del sumario o algunas aproximaciones. Decía usted en esas declaraciones que hemos escuchado que esto no tiene un origen político, concretamente que no era una respuesta al caso Juan Guerra porque empezó antes, pero ¿puede precisar cómo empezó? Bien, yo puedo decirles que este asunto empezó el día 28 de noviembre del año pasado, pero no precisamente para averiguar lo que después se averiguó, sino para averiguar otras cosas. Y ordenó el juez competente unas escuchas telefónicas de las cuales salieron unos indicios que hicieron que después variara la investigación hacia otros derroteros que son los que ahora estamos contemplando. El 28 de noviembre hizo usted para averiguar otras cosas. ¿Se puede saber si eran cosas relacionadas con el narcotráfico? Yo voy a sentir mucho tener que estar continuamente diciendo no puedo decirlo, pero esto creo que no lo puedo decir. No puede usted decir. ¿Alguna precisión más? También por informaciones periodísticas, como el asunto ha terminado pasándolo el juez al Tribunal Supremo como consecuencia de que existe una persona aforada, eso sí puede decirse, eso sí está claro. Sí, sí. ¿Esa persona es el diputado del Partido Popular, Ángel Sánchez? Tampoco puedo pronunciarme sobre esto. Es el Tribunal Supremo en la Sala Segunda quien deberá decirlo si lo cree oportuno. ¿Cómo conoció usted el caso? Porque esto se instruía en el juzgado número 2 de Valencia, cuyo titular es Luis Manglano. Mire usted, en cuanto un juez abre unas diligencias criminales de cualquier índole, pasa un parte de incoación al fiscal. Pero claro, los partes de incoación que recibo yo diariamente son tantos que no me fijo demasiado en ellos porque sé que si alguno es importante el propio juez me lo dirá. Y en efecto, el día 6 de abril, el juez me requirió porque las investigaciones que estaba haciendo lentas y seguras debían precipitarse y necesitaba tener un fiscal a su lado porque consideraba que el caso lo merecía. Le pregunté de qué se trataba, me lo explicó e inmediatamente nombré a un fiscal que es el de los fiscales penalistas de la Fiscalía de Valencia, el más antiguo, y que al propio tiempo es el coordinador mío en la Fiscalía que está en el edificio de los juzgados. Por eso le nombré a él, aunque reservándome, claro está, la posibilidad de asistir a cuantas actuaciones considerara oportunas. ¿Y asistió usted a esas declaraciones, a esos interrogatorios? No a todas. No a todas. Estuve en parte de las declaraciones del señor Palop, a las del señor Janini, si mal no recuerdo, y desde luego completas las del señor Naseiro. ¿Y en esas declaraciones se utilizaron cintas magnetofónicas? Esto es una cosa que, aunque es del dominio público, yo no la puedo ni afirmar ni negar. No la puede afirmar ni negar. Alberto Ruiz Gallardón, aquí hay unas precisiones simplemente que queríamos para tratar de precisar las cosas, pero tiene usted la palabra a propósito de este asunto porque ha habido una crítica, sobre todo clara por parte del Partido Popular al juez Manglano, incluso extensivo también a los fiscales, en el sentido de que ha habido mucha publicidad del caso, que no todo el mundo ha respetado el secreto del sumario. Distintos dirigentes del Partido Popular han hecho estas declaraciones, estas acusaciones a lo largo de estos días. Claro, y a mí la verdad es que no deja de sorprenderme, además de una forma verdaderamente importante, que nuestro amigo Beltrán diga ahora que no puede contestar a unas preguntas porque pertenecen al secreto del sumario, cuando sí algo se ha hecho en todo este asunto es dar continuamente informaciones que pertenecían al secreto del sumario. Y se han dado por el juez, y se han dado por usted. Se han dado por usted con carácter reiterado, y vamos a tener sin duda ocasión de hablarlo. Vamos a decirle todas las que usted estime oportunas. En primer lugar, vamos a ver cómo se dan esas informaciones. Porque aquí lo primero que hay que decir, lo primero es que el principio es el Partido Popular. Yo creo que la actitud del Partido Popular en este caso ha sido verdaderamente ejemplar. Nosotros, que hemos dicho desde el primer día que solicitábamos una comisión de investigación ante el Congreso de los Diputados, que hemos puesto nuestras cuentas y toda nuestra contabilidad a disposición de cualquier tribunal, del Tribunal de Cuentas y de esa comisión del Congreso de los Diputados, que hemos dicho que íbamos a abrir un informe interno que esclareciese todas las conductas, nosotros nos hemos visto agredidos por unas actuaciones que no se han dirigido contra unas personas concretas en exclusiva, sino que con motivo de dirigirse contra unas personas, lo que han intentado y han conseguido, y hay pruebas documentales de ello, es poner en solfa la honorabilidad del Partido Popular.
Y se han afirmado cosas muy graves del Partido Popular. Cuando habla de agresiones, se refiere a agresiones que han procedido de la judicatura en este sentido. Agresiones que han procedido de actitudes, muchas veces de pasividad y otras de actividad, no solamente del juez Manglano, sino también del fiscal Beltrán. Vamos a precisar, si le parece. Déjeme que le diga cómo se hacía esa vulneración del secreto del sumario. No lo digo yo, lo dice la prensa. Leo el diario 16 de 13 de abril de 1980, donde dice: el juez Luis Manglano ha tratado en sus comparecencias ante la prensa, tras los interrogatorios a los que está sometiendo a los detenidos por el caso Naseiro, tener informados a los periodistas. Y más adelante, para ello, y ante su afirmación de que no tengo el menor deseo de cometer un delito que cometería si se acreditase que había filtrado informaciones del sumario, se llegó al acuerdo del juez con la prensa, lo dice directamente un periódico. Se llegó al acuerdo de que cuando una pregunta fuera falsa, contestaría rotundamente no. Asimismo, cuando la pregunta realizada afectara a la investigación, es decir, no fuera falsa sino cierta, diría simplemente no puedo contestar. Es decir, que había un acuerdo entre el juez y la prensa sobre la forma de dar esa información. Si la pregunta es falsa, se dice que no. Si la pregunta no es falsa, se dice no puedo contestar. Como tiene usted y el propio periódico supongo, relata una serie de preguntas donde efectivamente en unos casos contesta no puedo contestar y después se ha confirmado que eran datos ciertos y en otros dice no y efectivamente se han confirmado que eran datos Como tiene falsos. usted otras precisiones, vamos a dar la palabra al fiscal, señor Beltrán. Parece ser que ese acuerdo es del juez y no mío. Yo tengo que decir que solamente estuve en la última rueda de prensa de forma entera y además porque quise yo hacer unas manifestaciones y en la segunda que creo que hizo asistí solo un momento. Tengo que decir el porqué de estas ruedas de prensa. Hay un pasillo que es común al juzgado 2 y al juzgado 3 de instrucción de Valencia, que tiene 2 metros de ancho por unos 8 o 9 de largo. Allí había pues una cantidad de periodistas con unas máquinas que valían mucho dinero, que estaban sentándose por los suelos y mal atendidos. El juez, para evitar todo esto y para evitar que estuvieran fotografiando a todas las personas que entraran en el juzgado, que a lo mejor iban por una cuestión totalmente distinta de esta, llegó a un acuerdo, ese sí que lo selló, con la prensa, diciendo que al final de las declaraciones de la mañana y al final de las tardes se reuniría con la prensa para contestar a lo que pudiese y le preguntaran. Yo no estuve más que en la última de las ruedas de prensa y en una, que creo que fue la segunda, y tan solo un momento, que por cierto fue como una especie de asalto al despacho del juez y que no creo que tuviera mucha importancia. No he caído yo en la cuenta de esto, de decir no significa una cosa y decir no puedo hablar significa otra cosa. Eso es lo que nos preocupa, que no desde luego, en la cuenta. No he caído en la cuenta porque no he estado en estas declaraciones. No, pero esto se ha publicado en los periódicos y yo, con toda sinceridad, me voy a librarme mucho de dar consejos, pienso que podía haberse leído los periódicos. Yo voy a decir una cosa, me he leído los periódicos, pero como también los periódicos han dicho que se detuvo a las personas a las 4 de la madrugada, y eso no es cierto. Como se dijo que se les negó las medicinas, y eso tampoco es cierto. Lo que pasa que en la prisión tienen totalmente prohibido aceptar medicinas de fuera, pero cuando la hija del señor Naseiro dijo qué medicina estaba utilizando el padre, se procuró esa medicina por la farmacia para que se le dijera. Cuando se ha dicho precisamente, ahora acabo de oírlo por el señor Aznar, unos largos interrogatorios de agotamiento psicológico con el fin de conseguir declaraciones, y esto tampoco es cierto porque los interrogatorios nunca duraron más de 2 horas seguidas, siempre hubo descansos. Cuando se ha dicho también que la familia creía que estaban en un auténtico secuestro porque no se les notificó, y esta es una de las prescripciones que establece el artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando se ha dicho que esto solamente es aplicable a supuestos delitos de terrorismo, y esto tampoco es cierto. Cuando se ha dicho que se han aplicado preceptos inconstitucionales y el Tribunal Constitucional precisamente lo ha negado en una sentencia del año 1987. Cuando se han dicho todas estas cosas, de las que yo no he querido hacer más comentario que decir que con un poco de irritación lo entiendo, que esto podían ser unos ultrajes a la justicia y que no me parecía bien que esto se dijera, usted comprenderá que se han dicho tantísimas y tantísimas cosas. Vamos a ver, ¿me deja usted claro, que le recuerde una de las cosas que ha dicho usted? Bien, recuérdeme. ¿Me deja usted que le recuerde a usted que usted también ha quebrantado el secreto del sumario? A ver si es verdad. Usted declaró en el diario 16 del 12 de abril del 89 está: para el fiscal Beltrán no hay ni más ni menos que un presunto caso de corrupción. Exacto. Un presunto caso de corrupción. Entonces, está usted revelando el objeto. Déjeme que termine, por favor, que yo lo he dejado que usted me haga la relación y yo le voy a hacer la relación de las cosas que usted ha dicho. Usted ha dicho que había un caso de corrupción, luego usted ya estaba diciendo cuál era el objeto de las actuaciones. Usted, además de eso, ha hecho declaraciones como la policía judicial está actuando aquí, como yo no he visto que actuase más en ningún caso, además de otras declaraciones
que decía usted que estaba usted A mí nervioso. me gustaría contestar y a su tono, a mí me gustaría y por su contestarlas. temblequeo decía usted por indignación No es que me posible embarga. Pero contestarlas Vamos a una contestar, pero si déjeme me que permite, una por termine, una. déjeme Pero que una, termine por favor. en una Señor declaración, Gallardón, en una declaración, señor Beltrán, que a mí, Sí, digo de verdad, ya. en su condición de fiscal, me preocupa, no solamente por el tono, sino por su contenido y porque evidentemente eso sí es una revelación y un prejuicio bastante grave de cuál es el contenido de las actuaciones. Señor Beltrán, usted dijo, está recogido en el Diario de las Provincias, y pido perdón por leer literalmente la expresión del señor Beltrán, esto es muy fuerte, aquí hay mucha mierda. Un fiscal jefe de una audiencia ha hecho una declaración cuando se estaba tramitando una causa diciendo, y vuelvo a pedir perdón, aquí hay mucha mierda. ¿Usted cree que eso garantiza los niveles de objetividad que debemos esperar los ciudadanos de la actuación del Ministerio Fiscal, que tiene que promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses de todos los españoles? La palabra al señor Beltrán, fiscal. Bien, yo he podido entresacar de esto que he dicho que esto era un asunto de una posible corrupción. Que he dicho que la policía está actuando como no había visto nunca que lo hiciera. Y luego la desdichada frase que dije yo bajando por la escalera y que se ha querido darle un significado, pues extrayéndola de su puro ámbito coloquial. Mire, cuando yo dije que esto era un caso de una presunta, y por lo tanto no afirmé que fuera corrupción, ya estaba diciéndose en la prensa que el delito era de cohecho. Y cohecho y corrupción, usted que es fiscal, aunque haya actuado durante poco tiempo, sabe que el significado vulgar del cohecho es el de corrupción. Luego, ¿usted estaba dando datos del sumario? Estoy dando el dato de la tapa del sumario. Bueno, del sumario, la tapa pertenece al sumario, señor Beltrán. Bien, bueno. Cuando he dicho que la policía ha actuado muy bien, pues no he dicho ninguna mentira, es que ha actuado muy bien. Ha dicho muy bien, ha dicho, No he dicho como no actuó jamás. como pocas veces he visto. La expresión literal es como no actuó jamás. Bueno, pues en ningún caso si me los lo que he visto en toman su vida así. profesional. Bien, pues también me afirmo, pero esto no es revelar un caso del sumario, es decir, que la policía ha actuado aquí de una forma excelente, nunca vista, si usted quiere, pues no creo que sea revelar ningún dato. Y no sé yo qué más haya podido decir. Me deja que recuerde otras declaraciones, en este caso del juez Manglano, que confirman lo Por que yo favor, decía. del juez Manglano yo no puedo responder de él porque él no está aquí. Bien. Y a mí no me gustaría. Yo había pensado que aquí se me iban a hacer otras preguntas. Se me iban a preguntar sobre cosas de la tramitación. Bueno, pues que esto afecta directamente a la tramitación. Y como usted ha dicho que su partido se siente muy agredido, yo quisiera decir también, en justificación a por qué se han manifestado algunas cosas hasta que el jefe de su partido vino de Canarias y cambió totalmente la tónica de las personas que daban también su opinión respecto de este desdichado, porque no tengo por qué negarlo, asunto. Y también quisiera yo poder defenderme un poco de estas agresiones, aunque no tengo la costumbre de intervenir en estos ruedos y usted la tiene más que yo. No, pero yo no me siento Quisiera ruedo, también, vamos, bueno, perdón, sinceridad. Entre otras cosas, porque el único que ha hablado de todo si las palabras que yo voy a decir ha sido el señor han Manglano. sido siempre tomadas. Una vez dije yo que no me toreen y enseguida pensaron que las personas No, fue el señor interlocutoras Manglano, mías... quiero recordar el que dijo que él era un torero en el supuesto de que se archivase la causa. Hay que tampoco parece que sea exactamente no prejuzgar el contenido final. Pero déjame que le recuerde las declaraciones graves. ¿Por qué decía yo al principio que lo que a nosotros, que somos los primeros interesados en que se aclare el asunto y en colaborar con la Administración de Justicia hasta el final? ¿Por qué nos hemos sentido agredidos? Porque se ha hecho una identificación desde el primer momento de un sumario que estaba declarado secreto con el partido político, con el Partido Popular, sin ningún respeto a una institución que es una institución constitucional, reconocida en el artículo 6 como un órgano de participación política en un sistema democrático. Y claro, el señor Manglano dice, en las provincias el día 12, a veces es difícil separar la actuación particular con la vinculación política. Es él quien introduce ese término. El señor Manglano dice, existe la sensación de que determinados ámbitos de poder son intocables. El señor Manglano dice, está confirmado con creces el delito y el juez asegura que el caso puede tener para el Partido Popular trascendencias inimaginables. Antes de levantar el secreto del sumario, Manglano está diciendo que va a tener trascendencias inimaginables para el Partido Popular. Y después, con filtraciones que vienen del juzgado, que están citados por diarios publicados en Madrid y también los hay publicados en Valencia, siempre dice fuentes relacionadas con el caso, el juez Manglano intenta probar que el Partido Popular se financió mediante cohecho.
Yo, señor Beltrán, creo que estas son acusaciones muy serias que se han vertido, que por este mecanismo del no puedo contestar o no, que utilizaba en sus 2 ruedas de prensa, confirman que Manglano lo que ha tenido es un afán publicitario desmedido y, a nuestro juicio, absolutamente disconforme con su misión de instruir un sumario. Y por eso nosotros, que no sabemos todavía el fondo del asunto, que no queremos entrar, y yo respeto ese secreto del sumario, lo que me gustaría es que lo hubiesen ustedes respetado durante esa Semana Santa, el fondo del asunto, y por lo tanto no vamos a entrar a la calificación jurídica. Nosotros lo que decimos es, ¿por qué no se ha instruido un sumario como dice la ley de enjuiciamiento criminal? ¿Por qué no se ha mantenido el secreto de las actuaciones? ¿Por qué no se han instruido todas y cada una de las diligencias que hubiesen sido necesarias, salvaguardando el honor de las personas, el honor de las instituciones, la dignidad de las propias personas? ¿Por qué no se han cumplido derechos constitucionales? ¿Por qué se ha tenido 26 horas? Me dice usted que había intervalos cada 2, 26 horas de son preguntas muy de procedimiento, entonces vamos a lo que pedía el fiscal. Bien, mire usted, el interrogatorio ha durado lo que debía de durar. Y cuando llevaban 2 horas ya interrogándole a la persona que fuera, alrededor de 2 horas, más o menos, un minuto más, minuto arriba, el juez hacía un pequeño descanso en el cual pues se charlaba de cualquier cosa para que la persona interrogada pudiera descansar. Es más, se ha dicho, por ejemplo, que el señor Naseiro ha sido totalmente desasistido médicamente y durante toda la declaración del señor Naseiro ha estado un médico presente y en un momento que tuvo que salir del juzgado porque tenía que hacer un informe para un trasplante de órganos, 20 minutos, 25 minutos, se suspendió totalmente las declaraciones y el señor Naseiro estuvo con nosotros tan amigable que nos contó pues, todas las vidas y milagros de su juventud. Si el señor Naseiro, yo personalmente hablé con su hija diciéndole que si había que parar un poco la declaración por si estaba excitado, se le había dado una cafinitrina, porque creo que es la medicación que para estos casos procede y él tomaba, fue la propia hija la que me dijo, mi padre está acostumbrado a trabajar 16, 18 horas seguidas con una gran tensión, es un hombre muy fuerte, solo quiero que le digan que si en algún momento se encuentra ligeramente fatigado, que lo diga. ¿Me permite usted que le llame las declaraciones al señor Naseiro? Y me dijo que sí. Dice, señor Naseiro, en la cárcel me sentí vejado y humillado. Fue humillante para mí que sin informarme de las razones por las que me llevaban preso, por cierto, violando el artículo 17.3 de la Constitución, que sabe usted que por muy incomunicado que se esté, no se puede detener a una persona y no informarle por qué se le ha detenido. Y 4 días estuvo el señor Naseiro detenido sin que nadie le dijese por qué se le había detenido, cuál era el reproche que le hacía el juez o que en nombre del juez le podía hacer el fiscal o que podía hacer la sociedad. El fiscal no le hacía todavía ningún reproche. Luego hablaremos de las actuaciones del fiscal. Mirando. Lo primero que hicieron fue tomarme las huellas dactilares y meterme en un calabozo. En 4 días solo pude cruzar palabras con un funcionario y hasta me negaron poder hablar con un sacerdote porque yo soy un hombre religioso. Y a preguntas del periodista se llegó a perder la noción del tiempo, dice no solo del tiempo sino también del espacio. Por eso cuando declaré ante el juez lo hice bajo una gran presión psicológica y lo único que pensaba era en terminar cuanto antes el interrogatorio. Bien. Estas son las consecuencias de un procedimiento absolutamente extraordinario previsto por el legislador, como bien se ha dicho antes, porque se pueden dar para supuestos de terrorismo, yo lo que estoy viendo y que ustedes han aplicado en un caso en el que efectivamente no procedía ni hay justificación. Las dotes del señor Gallardón en el hablar y el no dejar hablar son patentes. Yo quiero decirle a usted una cosa, y esto, vamos, no se trata aquí de jurar por el honor ni nada de esto. El señor Naseiro dijo que cuando esto se apaciguara iría a la cárcel a dar las gracias a los funcionarios de prisiones porque había tenido un trato maravilloso. ¿Y qué culpa tienen los funcionarios? Pero si me está usted diciendo que en la cárcel estuvo encerrado, que nadie le habló, que lo trataron mal. Y los funcionarios cumplían su obligación, ¿o es que piensa usted que el señor Naseiro los funcionarios lo tenían incomunicado? Nada que recriminar a los funcionarios. El señor Naseiro sabe perfectamente que los funcionarios actuaban porque se lo ordenaba el juez. Pero señor Gallardón, cuando una persona está detenido o está preso en incomunicación, tiene que estar en el establecimiento que el Estado da o proporciona a la justicia para que se lleve a cabo esta incomunicación. ¿No tiene derecho a que se le comunique la causa de su detención, como dice el artículo 17.3? Lo que sí que puedo decirle es que los policías, cuando lo detuvieron, le leyeron sus derechos y le dijeron de qué se trataba. No le comunicaron la causa de detención. ¿Quiere que le diga una cosa? Lo que no me las diga todas. No, se la voy a decir. Usted se la creerá o no se la creerá. Esto es tan cierto como que estoy aquí. Cuando entró el señor Naseiro, antes de empezar, dijo, señor juez, yo quisiera saber, porque los policías no me lo supieron explicar. ¿Qué es una dádiva? Porque los policías me dijeron que estaba detenido por cohecho y me dijeron que cohecho significaba solicitar u ofrecer dádiva, dinero, recompensa, y yo todo eso lo sé, pero es que la dádiva
Por lo que ellos me dijeron, no lo supe comprender. Esto quiere decir que se le explicó. Lo que pasa es que si los policías no tenían dotes explicativas... Claro, que ustedes confiaron a la policía, que son agentes gubernativos, que lo único que tienen que hacer es trasladar a un detenido unas dependencias, confiaron la misión constitucional que exige el artículo 17.3 de comunicar al detenido o preso la causa de su detención y el reproche que contra él se tiene. Como que es la policía quien le da los derechos al detenido. Perdón un segundo. No le estoy hablando de los derechos, le estoy hablando de la causa de detención. ¿Quién detiene? Le estoy hablando de ese auto que ustedes lo dieron. Le estoy hablando, señor Beltrán, el auto de prisión que ustedes no notificaron al señor Naseiro. Que no se lo notificaron. Claro, no se lo notificaron, señor Beltrán. Le estoy hablando de que ustedes le aplicaron al señor Naseiro unas medidas que están previstas en la legislación con carácter general, pero que en la mente del legislador estaban claramente dispuestas para delitos de terrorismo y de narcotraficantes. Estoy hablando de que ustedes han privado a unas personas del derecho a designar libremente a su abogado. ¿Por qué? Muchas veces me lo he preguntado. Yo durante esta Semana Santa he estado mucho tiempo intentando adivinar. A cada pregunta que haya respuesta, porque por no acumular. Está todo el mundo hablando del artículo 527, que no hace sino restringir algunos de los derechos que concede el 550. El 520. Perdón, 520. El 520. Y en el artículo 527 se dice, en primer lugar, que el abogado será en todo caso de oficio. Se dice también que la entrevista después de la declaración, el abogado no podrá tenerla con el detenido. Y se dice también que lo que establece el párrafo F del número segundo, si mal no recuerdo, es decir, comunicar a los familiares el motivo de la detención y el lugar de la detención, tampoco será. Pero se olvidan de la existencia del artículo 523, que trae su causa desde 1882, y el artículo 523 establece que el preso o detenido tendrá derecho a comunicarse con su abogado cuando permaneciera en comunicación. Por lo tanto, son unos derechos... Esto es lo que yo quisiera que habláramos aquí, y no de esas pequeñeces de si yo he dicho una palabra malsonante en un momento coloquial, de si... Es que usted es el fiscal, señor por el amor de Dios. Y entonces esa palabra malsonante, en un momento coloquial en el que hay unas personas detenidas, privadas de sus derechos fundamentales, sometidas a un procedimiento y un partido político, sin que se sepa cuál es el reproche que se le está haciendo, usted no sé si es consciente de la responsabilidad que asume. Y que sus palabras malsonantes tienen una gravedad extraordinaria, señor. Yo le pregunto, usted nos dice, claro, que está en la ley desde 1882, lo que ocurre es que a mí me sorprende que nos quiera aplicar el sistema de enjuiciamiento decimonónico del siglo XIX. Es que luego se reafirma en 1983 con el voto de ustedes, hay una constitución. Hay una constitución en 1978 que nos trae, entre otras muchas cosas, la garantía del respeto a los derechos fundamentales de la persona, entre los cuales está el derecho a la libre designación del letrado. Y es verdad, y tiene usted razón, y yo lo reconozco, que nosotros votamos ese artículo 527 que establecía unas medidas excepcionales por razón de los delitos terroristas, para bandas armadas y para bandas de narcotraficantes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la experiencia judicial nos dice que algunos abogados, algunos, escasísimos, pero algunos que colaboran con las bandas terroristas, que son abogados de ellos, ejercen, además de la función estrictamente letrada, ejercen también una función de comunicación. Y por eso se mantuvo el artículo 527. Pero aplicar ese artículo 527, que viene a decir que la Constitución no existe, que viene a decir lo que ha dicho, señor Beltrán, que hay que volver al sistema de 1882. Es importante, ¿no? Que dice usted un artículo que dice que la Constitución no existe. En referente, por supuesto, a la libre designación de abogado, viene a decir que ese derecho reconocido en la Constitución no existe. Viene referido así. Y entonces, que usted nos venga a decir, naturalmente, yo me voy a la ley de 1882, significa ni más ni menos, señor Beltrán, que olvidar... no lo estoy... No, sí, estoy tocando, usted lo ha citado. Significa olvidar la Constitución de 1982. Yo digo que el artículo 527 trae causa del 523, trae causa, y es más restrictivo que el del 523. Lo que pasa que uno tiene que estar midiendo las palabras de una forma tal porque el sentido del conjunto no se aprecia, sino que se busca solo el sentido del término. Mire usted, el artículo 17 de la Constitución que usted ha leído dice que se garantiza al todo detenido la asistencia de un abogado, no dice de elección, dice de abogado, y luego acaba diciendo, en los términos en que la ley lo establezca. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, en los términos que la ley establezca. Y si la ley de enjuiciamiento criminal, que es posterior a la Constitución, ha establecido para unos casos de incomunicación que son permisibles unos términos de cómo debe llevarse a cabo la incomunicación, y si este artículo ha sido reafirmado por el Tribunal Constitucional en el año 1987 en su sentencia 196 de ese año,
Si esto ha sido reafirmado, aunque con 5 votos en contra, tengo que admitirlo. 7 a favor y 5 en contra. Y 5 en contra. Evidentemente, luego hablaré de los votos en contra. Evidentemente, este es un artículo que existe. Y este artículo... ¿Usted cree que es aplicable a cualquier situación? El artículo 506, que es el que habla de la incomunicación, no dice cuándo, ni cómo, ni por qué. Pues ahí es donde yo le decía que tiene razón en que nos hemos equivocado. Yo le voy a decir, déjame que le reconozca nuestro un momento, voy a hablarle de los votos reservados, de esos 5 frente a 7. Dicen lo que usted ha dicho, pero no hablan de que esto está reservado a terrorismo. Dicen concretamente las palabras, esto está reservado para el crimen organizado. ¿Me deja usted, por favor, que le lea esos votos reservados a los que usted hace referencia? Si es que voto particular que formula el magistrado don Carlos de la Vega Menegas, al que se adhiere el magistrado don Luis Díez Picazo y Ponzo de León. En cuanto a la valoración de los bienes constitucionales, la solución de la sentencia es desequilibrada, porque ha primado la seguridad en detrimento de la libertad. Aquí, la elección de abogado. Y porque pensar esa limitación de derechos desde la perspectiva del terrorismo... Y no habla de crimen organizado. Estoy leyendo, señor Beltrán, desde la perspectiva del terrorismo, ha convertido una limitación o excepción temporal en regla genérica que ya ha llevado esa previsión a la ley ordinaria procesal. Y con ello resultará aplicable a los supuestos de incomunicación, no solo los que se decrete por un detenido terrorista o con ocasión del crimen organizado, mafia, droga, etcétera, sino al presunto delincuente común. Claro. Luego, entonces, reconozcame usted que lo que estamos leyendo no me lo estoy inventando y sí que habla de terrorismo. Y usted decía que solamente habla de crimen organizado. Habla de terrorismo, habla de mafia, habla droga, de bandas de narcotraficantes, habla de supuestos que a mí me hacen pensar. Y yo creo que conmigo, pues una gran mayoría de los ciudadanos, y que lo han dicho, bueno, pues desde personas independientes, como es el caso del decano del Colegio de Madrid y presidente del Consejo General de la Abogacía, don Antonio Pedrol, hasta el catedrático Gimbernat, hasta otros muchos, que no era aplicable a este supuesto. Pero claro, la clave de todo este asunto, a mi juicio, modestamente, es ¿por qué se aplica? ¿Qué es lo que buscaba el juez Manglano con la incomunicación? El sigilo. ¿El sigilo para qué? Para que las investigaciones que estaba llevando a cabo adelantaran. Pero las investigaciones, ¿pero qué se busca en una investigación? Porque eso sería muy importante que lo supiésemos todos. Si lo que se buscan son pruebas, no sería que no existía ninguna prueba y que la única prueba que el juez podía tener era la confesión y lo que se ha estado buscando en todo este tiempo era la confesión. Yo por eso creo que tenía razón José María Aznar cuando decía que lo que se ha buscado con este procedimiento es la confesión de las propias personas detenidas y evidentemente no ha habido ningún otro elemento de prueba que se haya conocido nada más que esa propia... Vamos a entrar en las claves del asunto porque estamos en los últimos minutos. Ha sido un poco ardua, pero en todo caso muy interesante esta discusión jurídica. Vamos a las claves del asunto para aprovechar los últimos minutos. Fiscal Beltrán. Le estaban planteando aquí, el señor Ruiz Gallardón, el senador, le estaba planteando que la clave del asunto es por qué se había aplicado la incomunicación. Usted ha dicho que por sigilo. Mire usted. Para investigar mejor. La investigación necesitaba que una serie de personas no se comunicaran entre sí para precisamente no ponerse de acuerdo en lo que tuvieran que decir. Y precisamente por esto es por lo que se acordó la incomunicación. Y eso ha tenido bastante éxito porque se ha visto contradicciones de unos con otros respecto de unos puntos concretos. Y si hubiera habido una comunicación entre sí, hubiera habido una total y absoluta coincidencia. Y esto es lo que se trataba de evitar. Que la única prueba son las declaraciones. No. Son las declaraciones confirmadas por otras, documentales y en el sentido más amplio de la documentación. Mi impresión desde fuera, y yo no conozco el secreto del sumario, es que, en primer lugar, la incomunicación ha provocado unas dificultades en la declaración. Estoy leyendo la declaración del psiquiatra López Ibor, que dice, es lo mismo que cuando se secuestra una persona. Tras la incomunicación no son fiables las declaraciones de los detenidos. Se han practicado unos métodos y unas formas, y yo por eso estoy en estos momentos preocupado por la imagen pública que se haya dado del Partido Popular con una relación, yo he leído las declaraciones del juez, constante y permanente de las personas detenidas con actuaciones del Partido Popular. Y frente a eso, es algo que nosotros dice usted que está preocupado por la imagen que se ha dado del Partido Popular. ¿Ustedes están preocupados por la imagen que han podido inducir hacia la opinión pública del Partido Popular, en el sentido que dice el señor Ruiz Gallardón? Bien, si el Partido Popular se ve implicado a efectos de imagen, pues a mí también me preocupa, porque mientras no esté demostrado nada y no exista una sentencia condenatoria, esto no debe existir. Pero es que a mí también, dice, sin embargo, es que, mire usted, yo tengo que decirle una cosa. A mí lo que también me ha preocupado mucho, y esto que el señor Aznar le preocupaba de verme nervioso, los que me conocen de muchos años y vieron el vídeo dijeron, no me dijeron en ningún momento que estuviera nervioso, sino que estaba como irritado. ¿Es que lo dijo usted que estaba nervioso? Nervioso e irritado. No, usted dijo nervioso, tengo aquí su declaración. Irritado también, ¿no? creo que lo dice. Estoy entre comillas, leyendo entre comillas. Estoy nervioso. Ven ustedes mi tono y mi temblequeo por la
Indignación que Indignación. me embarga. Pero usted dice, estoy nervioso. Estoy nervioso por la mi tono indignación. y mi Bien, pues lo que tenemos que acabar, y yo solamente quisiera decir una cosa. Y es que a mí lo que fraga estas declaraciones es que machaconamente se esté vendetta, también en la prensa he leído esa palabra, respecto de otro caso que ha ocurrido en otras latitudes españolas. Pero fue usted quien relacionó estos asuntos, desde luego. Oiga, pero cuando yo estoy oyendo en la prensa que está diciendo el fiscal y el juez han recibido órdenes de hacer esto en venganza de lo que está pasando en otro lugar... ¿Alguien del Partido Popular ha dicho eso? ¿Tiene usted No, aquí el dossier de prensa? no. Yo digo que lo está diciendo la prensa. Entonces especifique usted quién La lo dice. He dicho la prensa. Bien. Y no sé, ni tan siquiera voy a decir qué prensa concretamente, si ha sido este periódico o si ha sido el otro. Están diciendo, esto es una venganza. A mí me han llamado desde Bocazas a un periódico de Valencia. Pues bien, cuando yo veo de que el juez, por sus antecedentes antes de ser juez, y yo que no tengo esos antecedentes en absoluto, estamos obedeciendo unas órdenes para poder tapar otra cuestión que está en la liza de la opinión pública, yo tengo que salir diciendo que esto no es cierto. Y entonces no tengo más remedio que dar nombres y decir el caso y decirle su nombre, judicialmente hablando, sino posterior. Y lo tengo que decir, y yo no obedezco orden de nadie, y quien dice eso miente, porque no es verdad. Yo no obedezco ninguna orden, ni el señor juez obedece ninguna orden. Que el señor juez ha tomado... ¿Se ha caído esto? Un micrófono, sí. Si el señor juez ha tomado una decisión drástica, estoy totalmente de acuerdo. Una decisión excepcional, estoy totalmente de acuerdo. Pero que está prevista en la ley y que es factible, y que no es la primera vez que yo la veo, y no para casos ni de trata de blancas, ni de narcotráfico, ni de terrorismo. La he visto concretamente en estafas organizadas y de alto fuste. Y esto, pues yo, cuando el juez me lo explicó, entendí que también esta incomunicación era procedente, la ley la permitía, y además no me opuse a ella porque lo consideraba totalmente absurdo ponerme. Alberto Luis Gallardón, último minuto. Bien, pues yo para concluir quiero decirle que a los que nos hemos educado, no solamente políticamente, sino profesionalmente, yo en mi carrera como abogado y como fiscal en un sistema democrático, la verdad es que nos repugna la posibilidad de aplicación del artículo 527, tal y como se ha hecho en este caso. Y por eso le decía antes al señor Beltrán que hay un cierto error por nuestra parte en haber aprobado una ley, porque pensamos siempre en la prudencia de los jueces aplicarlo exclusivamente a los casos de terrorismo o de crimen organizado de narcotraficantes. Como esto se ha visto que no es así, yo desde luego le anuncio que vamos a modificar ese artículo, que vamos a proponer su modificación para evitar que posibles imprudencias de los jueces permitan que se repitan situaciones como la que se han dado. Y en cuanto al fondo del asunto, sí quiere decir, no voy a entrar en el fondo porque estamos todos sometidos al secreto del sumario. Pero sí le digo que el Partido Popular es en estos momentos el que va a capitanear la transparencia absoluta. No solamente con las acciones que antes he dicho, sino con todas. Nosotros vamos a colaborar con la Administración de Justicia hasta el final. Nosotros somos los primeros interesados en que nuestro nombre quede a la altura de nuestra historia y de nuestro proyecto político. Y desde luego no se nos va a encontrar nunca, jamás, en ninguna actitud de claudicación frente a una investigación judicial, sino todo lo contrario. Pero nosotros que pensamos que hay que regenerar la vida pública y la vida política española en todos los sentidos, desde luego lo que tenemos que hacer es defender el buen nombre de una organización de 200.000 militantes que en este caso es imprudencias, por un afán publicitario, a veces propagandístico, del titular del juzgado número 2 de instrucción de Valencia, se ha visto perjudicado y dañado. Bien, yo celebro mucho que ustedes tengan esa buena intención y si ustedes consiguen que este artículo desaparezca de la ley, yo lo acataré en todo momento, pero está introducido y da unas posibilidades al juez que las ha usado y desde el momento que las ha usado porque puede, yo no podía impedírselo que lo hiciera. Está claro.